Arco 5, capítulo 6. Dos caballeros espiritualistas, dos comerciantes codiciosos y un ángel desinteresado. Contrariamente a lo que todos esperaban, Anastasia parecía estar asestando un golpe preventivo. La atmósfera en el pabellón fluvial del plumaje se volvió tensa. Diálogo Emilia. Gracias por recibirnos en persona, realmente me tranquiliza. Mostrarse ante Emilia fue ciertamente calculado. Mientras Subaru estaba perdido en sus pensamientos, una ligeramente confundida Emilia respondió, atrayendo su atención. Anastasia le frunció el ceño a Subaru, probablemente especulando sobre los orígenes de Garfield, quien estaba de pie a su lado, y Beatrice, quien se aferraba a su manga. Subaru, habiendo pasado muchos días con ellos en la mansión, se tranquilizó por su presencia. Diálogo Anastasia. El mismo rostro de siempre. Su mirada dejó a Subaru para mirar a Emilia mientras murmuraba algo hacia sí misma, sus ojos color turquesa tenían un ligero brillo de burla. Su relación con Emilia había cambiado poco durante el año pasado, un pequeño conflicto entre ellas no era inesperado. Diálogo Subaru. Bueno, ciertamente sigue siendo igual de linda que, no, es aún más linda que antes. Diálogo Emilia. Subaru, no bromees con una expresión tan seria. Al escuchar su respuesta, Subaru se frotó la nariz con un aire de incomodidad, notando que Beatriz estaba prestando mucha atención a todo lo que ocurría. Las comisuras de la boca de Anastasia se alzaron con una leve sonrisa. Diálogo Anastasia. Natsuki-kun, excuse que después de la subyugación de la ballena blanca, las cosas se complicaron un poco. ¿Están bien los territorios fronterizos de Roswell? Diálogo Subaru. Lamento que hayas tenido que recibir noticias tan desagradables. Gracias a tus tropas, sobrevivimos a las consecuencias. Como compañeros, nos apoyaremos mutuamente, ¿cierto? Diálogo Anastasia. ¿Eso piensas? Me alegra que tú también lo creas. Los dos estábamos contentos de que pudieras venir. Ha pasado tiempo desde que viste a Julius, ¿verdad? Anastasia juntó sus manos con un aplauso, aprovechando la oportunidad para mofarse de Subaru, quien inmediatamente se dio cuenta y frunció el ceño. Emilia y Anastasia se rieron simultáneamente, mientras que Subaru se sentía incómodo, pensando que ninguna de las dos entendía su compleja relación con Julius. Él había intentado explicárselo una y otra vez a Emilia, pero cada intento terminaba inevitablemente en un fracaso. Diálogo Garfield. Ah, es un poco extraño. Asumo que la mujer es una de las enemigas de Emilia-sama. El previamente silencioso Garfield expresó una pregunta, sin intentar ocultar su hostilidad. Subaru se rascó la cabeza, un poco avergonzado, y los ojos redondos de Anastasia se volvieron más redondos. Diálogo Emilia. Garfield, no estás equivocado, pero lo dices de una manera bastante extrema. Después de todo, ¿no nos invitaron aquí? Diálogo Garfield. Sí, pero aún así, ¿no tendrán que apuñalarse por la espalda algún día? Eso podría ser incómodo después de actuar como amigas. Diálogo Emilia. Eso es cierto. Garfield es amable, así que estoy preocupada por eso. Diálogo Garfield. Achka. ¿Quién es amable? ¿De qué está hablando, Emilia-sama? Como era de esperar de él, Garfield intentó apresuradamente desviar las palabras de Emilia. Anastasia le miró con curiosidad, preguntándose por qué parecía tan avergonzado, pero entonces. Diálogo. Ah. Garf está aquí. Señorita, ¿por qué no me lo dijo? La puerta de madera de aquella habitación del hotel se abrió de golpe. El revuelo fue causado por Mimi, una demihumana con rasgos felinos, cuyo encantador rostro brilló con luz propia al ver a su público. Entró volando en la habitación y sorprendió a todo el mundo agarrando firmemente el brazo a Garfield. Diálogo Mimi. Bienvenido. Estás cansado, así que Mimi te guiará a tu habitación. Ahí es donde te quedarás. Oye, no te vayas a mover para nada. Diálogo Garfield. Oh, oye, espera. Mi asombroso ser no está de acuerdo. Eres fuerte. ¿Qué? Diálogo Mimi. Por aquí. Por ahí. Deprisa. La pequeña Mimi se aferró al brazo de Garfield y, aunque él debería haber sido lo suficientemente fuerte como para liberarse, no pudo evitar ser llevado a otro lugar. Quizás ella había usado alguna técnica secreta, pero era más probable que Garfield no quisiera usar la fuerza para hacer que Mimi lo soltara. Después de todo, a pesar de las apariencias, se suponía que tenían la misma edad. Diálogo Anastasia. Garfield se dejó arrastrar con poca resistencia, y Anastasia tenía una rara mirada de preocupación en su rostro, al igual que Emilia. Diálogo Anastasia. Mimi siempre ha sido anima,
pero aún así, eso me sorprendió un poco. Diálogo Emilia. Ah, estoy de acuerdo. Eso es bueno. Pensé que podría sentir que ella te dejó sola. Diálogo Anastasia. Para nada, eso no sería ningún problema. Sin embargo, después de su interacción, la mirada suavizada de Anastasia se agudizó en una calma gélida y Subaru inconscientemente se movió para pararse frente a Emilia. Diálogo Anastasia. Me gustaría que me dijeras qué clase de psico es ese que atraíó la atención de Mimi. Esa peligrosa pregunta estaba cargada de la silenciosa y ardiente furia que una mujer tendría hacia las malas influencias que rodearan a su linda hija o hermana pequeña. Sutilmente transmitía que Mimi era amada y, aunque habían llegado temprano, la idea de ocuparse de este asunto dejó completamente exhausto a Subaru. Diálogo. Natsuki-san, ¿por qué de repente tienes una expresión de cansancio? En ese momento, Otto, que había regresado de acomodar a los dragones de tierra y su carruaje, encontró a Subaru en un estado de agotamiento y se unió a su reunión. El famoso hotel de Priestella, el pabellón fluvial del plumaje, tenía como suelo tablas de madera que se asemejaban a las esteras de tatami. Este lugar estaba claramente dirigido a caminantes exhaustos como Subaru, quien inmediatamente se sentó en un cojín. Beatrice se sentó tranquilamente a su lado, pero Emilia y los demás parecían desconcertados ante la idea de sentarse directamente en el suelo. El largo escritorio de madera y la gran sala recordaban a una posada de estilo japonés, excluyendo la falta de un suelo de tatami real. Sin embargo, un verdadero experto como Subaru encontró lugares para restar puntos. Diálogo Subaru. Por ejemplo, este lugar carece de una puerta corrediza y una puerta de papel y, desafortunadamente, los empleados no están vestidos con kimonos. Es de mal gusto parecerse a un ryokan cuando la atmósfera no se reproduce fielmente. Al final, Subaru no pudo sacudirse la incómoda sensación de que el escenario era fruto de una fantasía a pesar de la ropa y la hospitalidad de los empleados. Diálogo Subaru. Por lo tanto, mi calificación es de 70 puntos. Este lugar es apenas aceptable, pero lo que es bueno, así lo calificaría. Espero que trabajen duro para mejorar en el futuro. Diálogo Beatrice. ¿De qué estás hablando, de hecho? Diálogo Subaru. Es un tipo de diversión barata, animada y alegre que alivia mi frustración, así que estaré bien aunque me sueltes la mano. Diálogo Beatrice. Por si acaso, la sostendré un poco más, supongo. El agarre en la mano izquierda de Subaru se fortaleció ligeramente y él no dijo nada más, sino que se giró hacia Emilia, a su derecha. Emilia, quien había estado examinando los extraños alrededores, notó su mirada. Diálogo Emilia. Es muy curioso, ¿no? Me pareció un poco raro desde afuera, pero tan pronto como entré lo percibo como algo muy curioso, sentada en el suelo y descalza. Diálogo Subaru. Yo no tenía cama en mi habitación, sino un futón en el suelo. Me sorprendería si este lugar no tuviera. ¿Los empleados me dejarían tener uno? Diálogo Otto. ¿Qué propuesta tan inusual e innecesaria? O, más bien, Natsuki-san, ¿estás familiarizado con las costumbres de estilo Kararagi? Otto, sentado frente a Beatrice, se unió a la conversación. La frase, estilo Kararagi, llamó la atención de Subaru. Diálogo Subaru. Estilo Kararagi. ¿Este edificio está inspirado en eso? Diálogo Otto. Así es, estos estilos arquitectónicos, Bafu, son diseños tomados de Kararagi, aunque su uso no está muy extendido aquí. En Kararagi, diseños similares a los del pabellón fluvial del plumaje son considerados tradicionales. Diálogo Subaru. Entonces, ¿por qué este hotel tiene este estilo? ¿Es por una cuestión diplomática? Este edificio era sin duda de diseño japonés. Subaru quería confirmar sus sospechas de por qué. Como para complementar los pensamientos de Subaru, Otto levantó un dedo y habló. Diálogo Otto. Eso se debe a la propia historia de Priestella. Osin de los Páramos fue el responsable de su construcción. Confío en que hayas oído hablar de él. Diálogo Subaru. Claro, he oído hablar un poco de ese Osin de los Páramos. Diálogo Otto. A pesar de haber nacido en una época tan oscura, él logró mucho. No sería una exageración llamarle sabio. Sin embargo, debido a lo deslumbrante que era, terminaron ocurriendo algunas disputas. La historia que Otto contaba tuvo lugar hace poco más de 100 años, cuando Priestella se dividió entre las culturas de Lugnica y Kararagi. Priestella se encuentra geográficamente en Lugnica, pero su fundador, Osin, se consideraba a sí mismo y por los demás como alguien de Kararagi. A Lugnica no le gustaba la influencia cultural de Kararagi y trató de erradicar todos los rastros de su cultura,
pero los lugareños se ofendieron y protestaron, lo que llevó a varias disputas territoriales entre Lugnica y Cararaji. Finalmente, las relaciones diplomáticas se deterioraron hasta el punto de que ambos países estuvieron a punto de cortar su relación. Diálogo Otto. Afortunadamente, eso no duró. Poco a poco, las regulaciones se fueron suavizando y Lugnica y Cararaji enmendaron sus relaciones. Durante ese periodo, la importación de las costumbres de Cararaji disminuyó notablemente. Probablemente debido a esto, Lugnica se sintió segura al dejar que sus medidas de seguridad se volvieran más laxas. Diálogo Subaru. En cualquier caso, es bueno que el problema se haya resuelto. ¿Entonces las costumbres de Cararaji pueden ser rastreadas hasta Osin? Diálogo Otto. Eso parece. Osin fue una persona con ideas innovadoras desde el principio. Sus influencias sobre la ideología, la tecnología y la legislación fueron inmensas. Diálogo Subaru. Ya veo. Subaru había recibido su respuesta. La historia de Otto confirmó que el fundador de Cararaji, Osin de los Páramos, tenía el mismo origen que Subaru y Al. Había sido invocado desde un mundo diferente. Subaru ahora sabía de 3 personas que habían sido invocadas en momentos diferentes. Osin, hace 400 años, Al, hace 20 años, y él mismo, un año atrás. Subaru no entendía el porqué de esa brecha de tiempo o por qué había sido elegido y no tenía sentido que especulara salvajemente. Pero ciertamente no estaba solo. El mero hecho de saber eso le otorgó al corazón de Subaru una pequeña salvación. Diálogo Anastasia. Parece que tu mundo está disfrutando del hotel. Una delgada puerta corrediza de madera se abrió en silencio y Anastasia, quien habló en el momento perfecto, estaba de pie al otro lado con una sonrisa. Y, de pie a su lado. Diálogo. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Emilia-sama? Me disculpo sinceramente por llegar tarde. Debería haber sido el primero en darle la bienvenida. Era un hombre con una expresión de disculpa y una voz dulce y suave. Con tan solo oírlo, muchas mujeres asumirían que era la voz de un ángel. Un sueño divertido, pero la voz tenía el color, la belleza y la fuerza necesarias para considerarlo de ese modo. Esa era la voz del caballero de los caballeros, Julius Euclius, quien existía únicamente para fastidiar. Al menos, así era como lo veía Subaru. Diálogo Emilia. Sí, ha pasado tiempo, Julius. Parece que te está yendo bien. Diálogo Julius. Le agradezco su consideración. De la misma manera, su amabilidad y su belleza están cada vez más pulidas, Emilia-sama. Es como si la sombra de su mirada por sí sola le diera fuerza a este reino, mientras que el resto del mundo sufre por su ausencia. Subaru encontró su discurso, como siempre, pretencioso y repugnante. Julius redirigió su mirada hacia él. Diálogo Julius. Hace tiempo que no nos vemos cara a cara. Parece tan animado como siempre, Natsuki Subaru Dono. Diálogo Subaru. Detén tu falsa actitud, me causa escalofríos en la espalda. No me vengas con, Subaru Dono, es muy fácil ver a través de ti. Diálogo Julius. Es un hecho bien conocido que fue reconocido como el caballero de Emilia-sama. Su antigua falta de respeto por la posición debe ser ahora ignorada por nosotros dos. En primer lugar, como caballero, ¿está tratando de comportarse como tal? Viendo la virtuosa actitud de Julius, Subaru frunció el ceño. Diálogo Subaru. Sí, ahora soy su caballero. Nadie pensó que podría hacerlo, pero aquí estoy. Diálogo Julius. Ya veo. Aunque tu posición ha cambiado, tu actitud no. En ese caso, lo haré sin la cortesía. Julius abandonó su actitud formal y sonrió un poco antes de acercarse y mirar hacia Subaru, quien estaba sentado en el suelo. Diálogo Julius. Entonces, empezaré de nuevo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Natsuki Subaru? ¿Trabajas duro todos los días para ser un caballero honorable? Diálogo Subaru. Necesitas preguntar. Después de todo, fui golpeado horriblemente por alguien que pensaba que yo era indigno, o lo que sea. Diálogo Julius. Parece que mi reputación está siendo atacada. Recuerdo que fue un duelo honorable. Diálogo Subaru. No lo simplifiques demasiado, bastardo. Sin embargo, el culpable fue Subaru, y aunque intentase decir lo contrario, solo quedaría aún más mal. Así que Subaru, en lugar de defenderse inútilmente, insultó a Julius en un ligero intercambio de bromas. Al ver esto, Julius entrecerró los ojos como si dijera, ya Diálogo Julius. Parece que tus defectos se han rectificado un poco. Si aprendes a ver las cosas desde la perspectiva de un caballero, llegarás lejos. Parece que Emilia-sama y Roswaal-sama tienen buen ojo para el potencial. Aún así, después de evaluar a Subaru,
Julius miró a su alrededor hasta que sus ojos amarillos se detuvieron en Beatrice, quien lo miró de regreso fijamente con sus propios ojos de color azul pálido. Diálogo Beatrice. ¿Qué pasa? No deberías mirar fijamente a una dama, supongo. Diálogo Julius. Eso fue terriblemente grosero de mi parte. No esperaba que un espíritu de alto nivel como usted estuviera presente aquí. Diálogo Beatrice. Como Betty es la compañera de Subaru, es natural que esté aquí. Estoy en un nivel completamente diferente al de los cuasiespíritus que has traído. Me pregunto si me tienes miedo, de hecho. Beatrice se puso de pie, colocó las manos sobre los hombros de Subaru y sacó pecho. Esa actitud gruñona se basó en la actitud de Julius hacia Subaru, quien era inferior a Julius en todos los sentidos excepto en uno. Ambos eran caballeros espiritualistas, pero el espíritu con el que Subaru ha hecho un contrato era de grado superior. Julius estaba acompañado por sus 6 cuasiespíritus, correspondientes a los 6 atributos. Los espíritus mayores eran más fuertes que los cuasiespíritus y estos a su vez eran más fuertes que los espíritus menores. Tomando eso en consideración, se podría decir que Subaru y Beatrice eran el equipo más fuerte. Sin embargo. Diálogo Subaru. Si comparas la habilidad real, nosotros tenemos tantas fallas y desperdicio de potencial que ni siquiera nos podemos comparar con sus cuasiespíritus. Diálogo Beatrice. JMPH. Si él no deja de faltarle el respeto a Subaru. Te diré lo que sucederá si desprecias a la pareja de Betty, aunque seas un hombre guapo que hace que el corazón de Betty vacile, supongo. Diálogo Subaru. Un hombre guapo que hace que tu corazón vacile. Eso no era lo que Subaru quería escuchar, pero fue el propio Julius, la causa de la grieta en su relación, quien captó la razón de ello. Diálogo Julius. No lo malinterpretes, tu espíritu no te va a traicionar. Su instinto simplemente está siendo sacudido por mi protección divina. Diálogo Subaru. Tu protección. ¿En serio, también tienes una? ¿Qué tipo de protección? Diálogo Julius. La protección que tengo es la protección divina de la atracción de espíritus, NDT. En la wiki sale llamado protección divina de la recolección de espíritus, pero la palabra en japonés es otra. Veamos cómo se escribe en japonés. Cada kanji o símbolo significa una palabra distinta y, el primero de todos, es el que nos importa. Que puede significar seducción, atracción o tentación, pero en ninguna parte sale recolección como posible traducción. El siguiente kanji significa espíritu, él indica pertenencia, y el conjunto de kanjis finales significan protección divina. En términos simples, me permite obtener el favor de los espíritus. También tengo un contrato con cuasiespíritus de los 6 atributos. Únicamente puedo mantenerlos gracias al poder de esa protección divina. Diálogo Beatrice. Betty no perderá. Subaru es mejor que tú. Supongo. Diálogo Subaru. Gracias. Por favor, no me hagas más daño. Aunque el vínculo de confianza entre Subaru y Beatrice era inquebrantable, todavía estaba decepcionado por su falta de una respuesta firme. Cada vez que Subaru se enfrentaba a Julius, él, sin falta, se ponía nervioso por cualquiera de sus propios defectos. Esa fue la razón principal de su antiguo odio hacia Julius. Diálogo Anastasia. Como siempre, nuestro caballero está atento a Natsuki-kun. Diálogo Julius. En absoluto. Solo estoy discutiendo la actitud de un caballero como su superior. Los caballeros del reino de Lugnica pueden ser juzgados por su comportamiento. Diálogo Anastasia. Bueno, Natsuki-kun ya tiene reputación de caballero, ¿no? Este Julius es realmente deshonesto. En respuesta a las burlas de Anastasia, Julius bajó la cabeza y asintió en silencio. No tenía sentido discutir con ella. Anastasia probablemente ganaría de todos modos, solo para jactarse de ello más tarde. Sus acciones tenían ese aire de familiaridad. Beatrice le dio una palmadita en el hombro izquierdo a Subaru, mientras que Emilia lo hizo en el derecho. Diálogo Beatrice. No te preocupes demasiado, de hecho. La apariencia no lo es todo, supongo. Diálogo Emilia. Me alegra que Subaru y Julius se lleven bien, sería feliz si ustedes dos se hicieran buenos amigos. Preguntándose cómo verían esta situación otras personas, Subaru solo recibió de ellas un consuelo inútil. Él se rascó la mejilla con frustración mientras Anastasia y su acompañante, que hasta entonces habían estado de pie en la entrada de la habitación, se sentaban frente a él, al otro lado de la mesa. Diálogo Subaru. Ahora que lo pienso, ¿por qué solo ustedes dos están aquí? Mimi y Garfield probablemente están en una cita, pero... Diálogo Anastasia. Es justo como dijiste, Mimi está con el chico rubio ahora mismo.
Etaro adora a su hermana y probablemente los esté vigilando, y Tibei probablemente esté vigilando a Etaro. Por eso no están conmigo en este momento. Diálogo Subaru. ¿Ricardo no vino? Sé que los gatitos trillizos son bastante fuertes, pero no es reconfortante tener un caballero adulto alrededor. No era extraño que los trillizos estuvieran aquí, pero Ricardo, que usualmente se encargaba de sus travesuras, no estaba aquí, al igual que Joshua, el hermano de Julius. Diálogo Julius. Desafortunadamente, no estamos en Priestella por diversión. Ricardo y mi hermano Joshua tienen negocios en otra parte. Ya lo conociste, ¿cierto? Diálogo Subaru. Sí, y se parece mucho a ti. Si su figura fuera un poco más firme, podría hacerse pasar por ti perfectamente. En realidad, debería hacerlo de todos modos. Ya puedes marcharte. Diálogo Julius. Tendré en cuenta tu interesante opinión, pero eso sería difícil para Joshua. No es un chico muy acostumbrado a viajar en exceso. Frustrantemente, me preocupan varias cosas de él, como su hermano mayor que soy. Para disgusto de Subaru, Julius lo tomó en serio y comenzó a preocuparse por Joshua. Otto interrumpió el incómodo silencio de Subaru aclarándose la garganta. Diálogo Otto. No me molesta esta atmósfera casual, pero como casi todo el mundo está aquí, ¿podríamos hacer las presentaciones? Diálogo Anastasia. A mí también me gustaría, ya que las únicas personas que conozco son Emilia-san y Natsuki-kun. Quiero excusar especialmente sobre este oficial que parece competente y la poderosa Gran Espíritu Chan. Diálogo Otto. Vaya, vaya, no es propio de usted que le falte información, Anastasia-sama. ¿Pasa algo malo con sus informes? Diálogo Anastasia. Me imagino por qué tendrías esa impresión, pero creo que sería mejor que no indaguemos en quien tiene la información correcta. Esquivando una pregunta del oficial que parece competente, ella asintió con la cabeza en dirección a Julius. Diálogo Julius. Permítanme que me presente de nuevo. Soy Julius Euclius, de los Caballeros del Reino de Lugnica, aunque actualmente solo soy el caballero de Anastasia-sama. Julius hizo una leve reverencia a Otto, quien asintió en respuesta a su elegante gesto. Julius luego pasó a una presentación de su ama, Anastasia. Diálogo Julius. Les presento a una de las candidatas a gobernante del Reino de Lugnica, Anastasia Osin, la talentosa empresaria que dirige la compañía Osin de Kararagi. Diálogo Otto. Cierto, sí. Diálogo Subaru. No te inclines ante una simple presentación. Diálogo Otto. Achka. Fue un error, el ambiente fue abrumador. Subaru golpeó la parte posterior de la cabeza de Otto, mientras Anastasia observaba, complacida con la presentación de Julius. Diálogo Subaru. No te dejes intimidar por los títulos. Nuestra Emilia Tan es una maravillosa candidata para el mismo trono, y no perderá ante Anastasia. Diálogo Emilia. Sí, así es. También soy candidata, así que haré lo que pueda. Diálogo Subaru. Ah, eres tan linda. No puedo evitar decir EMT. Diálogo Emilia. Me preocupa un poco que tus payasadas me tranquilicen. Viendo sus típicas bromas sin sentido, Otto recuperó la compostura y se enfrentó al bando contrario. Diálogo Otto. Gracias por su detallada presentación. Es un poco tarde para decir esto, pero soy Otto Suben, ministro de Asuntos Internos de Emilia-sama. Sí, debido a ciertas circunstancias causadas por una determinada persona, un ministro de Asuntos Internos es en verdad lo que soy. Diálogo Subaru. Parece que hay amargura en esa decisión. Diálogo Otto. Originalmente iba a ser un simple comerciante, pero ahora esto es lo que ha sido de mí. Aunque su voz resonaba con lamentos, Subaru se mantuvo firme, negándose a darle a Otto la oportunidad de escapar. Anastasia sacó la lengua, en una muestra de simpatía por Otto. Luego, todos se giraron hacia Beatrice. Al ver sus miradas, ella sacó pecho orgullosamente y declaró. Diálogo Beatrice. Betty es el gran espíritu Beatrice, de hecho. Soy el espíritu con quien Subaru tiene un contrato, supongo. Como pueden ver, tengo un alto rango tanto en espíritu como en lindura, de hecho. Apreciaría un té delicioso y un aperitivo dulce, supongo. Diálogo Subaru. Mantén tu dignidad hasta el final. Siempre estaría en la naturaleza de Beatrice actuar como la mascota símbolo del grupo. Subaru la jaló a su regazo y empezó a acariciarle el pelo mientras ella miraba con ira, descontenta. Diálogo Subaru. Bueno, es por eso que ella tiene un contrato conmigo. Diálogo Julius. Me imaginé que tendrías una buena compatibilidad con tu espíritu, y no llamaría a esto inesperado, pero no me imaginaba que un contrato con un gran espíritu como Beatrice Sama se pareciera a esto.
Diálogo Subaru. No elogies demasiado a mi Beako. Ella es como su familia, cualquier cosa buena se le subirá a la cabeza. Diálogo Beatrice. JMPH. Declaro mi descontento con ese precipitado tratamiento, de hecho. Beatrice le miró sugiriendo que ella apenas le aceptaba y Subaru pinchó su mejilla como respuesta. Ahora que las cosas se habían calmado. Diálogo Otto. Bueno, las presentaciones han terminado y la atmósfera parece haberse calmado. Entonces, hablemos de negocios, ¿sí? Como ministro de Asuntos Internos de Emilia, el papel de Otto era tomar la iniciativa en conversaciones como esta y evitar que se desbarataran. Anastasia contestó mientras jugueteaba con su manto de piel de zorro blanco. Diálogo Anastasia. Bueno, nuestro trabajo como anfitriones es entretener a nuestros invitados. Si eso gustan. Diálogo Otto. Bien. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son sus razones para invitarnos a Priestella? Diálogo Anastasia. No te preocupes, no necesitas estar alerta. No estoy planeando nada. Ha pasado un año desde el comienzo de la selección real, y no hemos tenido la oportunidad de vernos recientemente, así que pensé en organizar una reunión. La mayoría de la gente sería fácilmente engañada por su gentil comportamiento, pero Otto era un veterano en la negociación. La conversación se había convertido en una batalla entre comerciantes. Diálogo Otto. Teniendo en cuenta nuestra situación, estamos aquí porque usted nos atrajo con un cebo. Es natural que seamos cautelosos. Diálogo Anastasia. Bueno, ciertamente los invitamos, aquí por una razón. Aunque hay souvenirs en Priestella que les gustarían, ¿no? Así que piensen en eso como un regalo. Diálogo Subaru. ¿Cómo sabías qué regalo queríamos? Diálogo Anastasia. Es una especie de secreto empresarial, Natsuki-kun. Digamos, que soy una chica curiosa y lo dejaremos, así. Anastasia se cubrió la boca mientras reía. Sería una exageración decir que se estaba burlando de la frustración de Subaru, pero eso pareció. Consciente de su angustia, Beatrice no pudo evitar suspirar, mientras que Subaru se preguntaba cómo Anastasia se enteró de sus circunstancias. Diálogo Emilia. No es algo que estuviera escondiendo, así que era inevitable que esa información se filtrara. La franca admisión de Emilia alivió en parte las preocupaciones de Subaru, y Anastasia parpadeó en dirección a Emilia, quien respondió ladeando la cabeza. Diálogo Emilia. A partir de este momento, creo que sería mejor que todos apreciaran lo que Anastasia ha hecho, en lugar de sospechar de ella. Diálogo Anastasia. Mira que responderle a tu enemiga de una manera bien intencionada. Además, no te hallo solo por tu bien, Emilia-san. Diálogo Emilia. Pero, gracias a ti, tengo una manera de encontrar lo que he estado buscando. Gracias. No sé cómo puedo pagarte, pero te lo agradezco de verdad. Los ojos de Anastasia se abrieron de par en par ante la sonriente respuesta de Emilia. Para su sorpresa, Julius, sentado a su lado, suavizó su mirada, y ella se giró para verlo. Diálogo Anastasia. ¿Hay algo extraño, Julius? Diálogo Julius. No, es simplemente que raramente veo su expresión de sorpresa. Creo que es tan bella como su rostro habitual. Diálogo Anastasia. Tratando de escapar con halagos, bueno, todavía aprecio esas dulces palabras. Con la ayuda de las palabras de Julius, Anastasia se sacudió la sorpresa y recuperó su tono habitual. Luego fijó una mirada aguda en una curiosa Emilia. Diálogo Anastasia. Emilia-san, ha pasado un año y todavía tienes cierta desventaja que tienes que superar. Diálogo Emilia. Sí, tengo carencias en bastantes áreas y causo tantos problemas a todo el mundo, así que estoy tratando de ponerme al día tan pronto como. Diálogo Anastasia. Una corrección, tu mayor desventaja no es esa, sino tu parecido a la aterradora bruja de las historias. Anastasia exhaló profundamente y sonrió, haciendo que Emilia se pusiera rígida de sorpresa ante su repentino cambio de actitud. Ignorándola, Anastasia se giró hacia Subaru y Otto. Diálogo Anastasia. ¿Y ustedes dos? ¿Continuarán apoyándola? Si lo hacen, la reputación de ella afectará a la de ustedes. Diálogo Subaru. Lo haré, y lo haré lo mejor que pueda, porque es mi política elogiarla y apoyarla pase lo que pase. Diálogo Otto. Y por eso, la mayor parte de la carga recae sobre mí. Curiosamente, yo tampoco tengo salida. Subaru levantó su pulgar y Otto lo observó con una mirada amarga. Viendo sus actitudes conflictivas, Anastasia reajustó su manto de zorro blanco. Diálogo Anastasia. Bueno, está bien. Seguramente entienden el valor de la gratitud, después de tu. Diálogo Otto. Gratitud, ¿eh?
La gratitud es genial. No tienes que mantenerla en el inventario y no hay una fecha límite adjunta a ella. Diálogo Anastasia. Sí, cierto. Y sobre tú, oh. Las palabras de Otto coincidieron con las de Anastasia, ya que cada una de ellas revelaba la cara de un comerciante. Diálogo Anastasia y Otto. No hay necesidad de ponerle precio. Hablaron al unísono. Anastasia aplaudió mientras Otto dejaba caer sus hombros. Parecía que se trataba de un refrán. Sus perspectivas sobre la gratitud eran escalofriantemente idénticas. Diálogo Anastasia. Ahora, volvamos a lo que Emilia San necesita, una piedra mágica incolora, con el más alto grado de pureza posible. Diálogo Emilia. Sí, así es. ¿Puedes decirme lo que sabes? De camino a Priestella, Emilia, consciente de que había estado actuando por egoísmo, se había sentido culpable y no había querido involucrar ni a Subaru, ni a Otto, ni a los demás. Sin embargo, teniendo la oportunidad justo delante de ella, naturalmente sintió la necesidad de actuar. Estaba más cerca que nunca de volver a ver a su querida familia. Diálogo Anastasia. El mejor proveedor de mineral de alta densidad es la compañía Muse. La persona responsable reside actualmente en esta ciudad, Kiritaka Muse, un hombre cuyo corazón fue robado por una cantante.